En cierta ocasión, uno de mis tíos fue al centro de Lima para hacer unas compras. Él se dirigía al centro comercial El Hueco, así que tomó su bus, se bajó en la avenida Bancay y estaba enrumbándose para hacer las compras. De repente escuchó algo como que: ¡Hey señor! Un momentito! Él miró hacia su derecha y había un hombre que lo estaba llamando. Él se acercó. Este hombre, cuando mi tío se acercó, le presentó un celular de última generación, decía este muchacho. Era muy hermoso, muy precioso, según mi tío, era muy bonito el celular. Así de que mi tío palpó, lo tocó el celular y se enamoró del celular. De tal manera entonces que mi tío le pregunta a la persona: ¿cuánto quieres? El chico le dijo: quiero 400 soles. Mi tío le dijo: no tengo los 400 soles, tengo 300 soles. El hombre dijo: está bien, dame los 300 soles. Y mientras tú sacas de tu bolsillo el dinero, yo voy a envolver el celular y lo voy a meter en una bolsa para que lo lleves. Y sabes, amigo, te recomiendo por favor que ni bien recibes el celular, tomes un taxi y vayas a tu casa, porque este celular hace poco lo he robado a una persona y la persona puede estar aquí dando vueltas buscándome. Así de que cuando te entregue el celular, tienes que partir de frente a tu casa. Y así lo hicieron. Mi tío le pagó, recibió la bolsa con el celular y él rápidamente tomó un taxi y llegó a su casa. Cuando llegó a su casa, le dice a su esposa: mi amor, he comprado un hermoso celular. Así de que él mete la mano en la bolsa, saca ahí un paquetito, empieza a desenvolverlo, estaba envuelto con varios periódicos, empieza a desenvolverlo y al final no era un celular, era media barra de jabón Bolívar. Sí, mi tío fue estafado, mi tío fue engañado. La mayoría de nosotros en alguna oportunidad hemos sido engañados, hemos sido estafados, engatusados. Y es que en la actualidad los engañadores han aumentado tremendamente. Los estafadores, los cuenteros han aumentado, que cada vez cobra más uso ese refrán que dice: ver para creer. En la historia bíblica de esta mañana, mis amados, vamos a ver a un hombre que tenía en mente este refrán: ver para creer. Y vamos a descubrir de quién se trata cuando vayamos a nuestras Biblias, al libro de San Juan, capítulo 20, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 29. San Juan, capítulo 20. Abra su Biblia junto conmigo y busque por favor el libro de San Juan, capítulo 20, y vamos a dar lectura al versículo 1 al 29. Sí, lo sé, es larga la lectura, pero según el tema, creo que merece que podamos leer de versículo 1 al 29. San Juan capítulo 20, versículo 1 al 29. Y leo: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas
que estaban sentados el uno a la derecha, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por la salvación que nos has dado en la persona de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos aconsejas, tú nos guías, y justamente nos has dado, Señor, un manual, tu preciosa palabra para guiarnos en nuestro diario vivir. Padre, te suplico que por medio, Señor, de tu preciosa palabra, hables a nuestra vida, Señor. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, habla a mis hermanos, como también a nuestros amigos, Padre amado, que se han conectado, Señor, para escuchar este mensaje. Padre amado, toca nuestros corazones, Señor. Toca nuestras vidas. Aconséjanos, Padre querido. Habla a cada uno de nosotros para que nuestras vidas sean fructíferas, Señor, en el ámbito familiar, laboral y espiritual. Padre, te pido que este relato bíblico no sea un relato más, no sea una historia bíblica más, Padre Santo, sino que por medio de esta palabra tuya podamos tener un encuentro poderoso como lo tuvo Tomás contigo, Señor Jesús. Guíanos en este estudio, quita toda interrupción, Señor, quita todo inconveniente, todo obstáculo, y toma control, Padre amado, y que tanto nuestros oídos y nuestros corazones estén abiertos para poder recepcionar
tu palabra, poder recepcionar tu mensaje. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta historia bíblica, mis amados hermanos, notamos que aquí el Señor, por medio del apóstol Juan, nos hace ver en este capítulo acerca de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también se menciona aquí la encomienda a los discípulos. Y hermanos, se puede ver y notar también aquí, en este pasaje, el impacto de Cristo precioso, que no queda retenido en la tumba, sino que, conforme a la profecía y a su palabra, se levanta victorioso de la muerte. Mis amados hermanos, estamos en un tiempo de incredulidad. Sí, así como usted lo escucha, estamos en un tiempo de gran incredulidad. En el mundo actual, la mayoría de las personas dicen creer en Dios, pero creen a su manera. La mayoría de las personas dicen creer en Dios, pero saben, la Biblia dice que aún los demonios creen y tiemblan. Hay personas que no creen en la existencia de Dios, que no creen en la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y para que ellos puedan creer en Dios, ellos condicionan a Dios. Escúcheme bien. Para que ellos quieran y puedan creer en Dios, ellos condicionan a Dios. Es decir, Dios, si tú haces algo por mí, entonces yo creo en ti. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, Dios, si tú me haces este milagro, Dios, si tú me concedes este milagro, entonces yo creo en ti. Dios, si tú haces que me saque la tinta, entonces yo voy a creer en ti. Dios, si tú sanas a mi hijo, yo voy a creer en ti. Dios, si mi esposo consigue un buen trabajo, yo voy a creer en ti. Dios, si haces que mi hija ingrese a la universidad, yo voy a creer en ti. Estamos condicionando a Dios para creer en Dios. ¿Sabe, mi estimado amigo? Quizás usted ha hecho esto, o quizás este dicho de ver para creer se le pasó por la mente. Y nos hemos convertido en el típico Tomás. ¿Sabe? En el versículo 29, vamos a dar lectura. En el versículo 29, dice, Jesús dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros, mis amados hermanos. Y ahí estamos, en ese bando de los que no vieron y creyeron. Ahí está usted. Ahí está usted, mi hermana, mi hermano. Ahí estoy yo. Cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas y escuchamos atentamente el mensaje de paz y salvación, nosotros nos dimos cuenta de nuestra necesidad espiritual. Y al darnos cuenta de nuestra necesidad espiritual, entonces hemos clamado a Dios, hemos clamado a Jesús, diciéndole, Señor, reconozco que soy pecador y que la condenación me espera. Mas en ti pongo mi fe, mi confianza. Acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y desde aquel momento nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios y somos salvos. Ahora, ¿qué significa también esta expresión? Los que no vieron y creyeron. ¿Qué significa esta expresión? Los que no vieron y creyeron. Significa fe en Jesucristo. Sí, significa fe en Jesucristo. ¿Saben? Hay muchas maneras de tener fe en Jesucristo. Voy a citar solamente 3. Por ejemplo, la primera manera es a manera histórica. La segunda, a manera intelectual. Y la tercera, a manera espiritual. Y voy a explicar la primera. Hay muchas personas que creen en Jesucristo
a la manera histórica. Algunas veces cuando me he acercado a alguna persona y le he preguntado, ¿usted cree en Jesucristo? La persona me ha contestado, claro, sí, yo creo en Jesucristo. Oiga, fue un hombre histórico. La historia habla mucho de él. Hombres renombrados, famosos, hablan mucho de él. Sí, yo creo en Jesús. Pero déjeme decirle, mi estimado amigo, que es un creer histórico, simplemente y llanamente. Sí, como creemos también que existió don José de San Martín, como creemos que existió Simón Bolívar o Francisco Brunesi. Es un creer netamente y simplemente histórico. Usted no está creyendo sinceramente, plenamente en Jesús. Este es creer en Jesús a la manera histórica. Hay muchas personas que creen en Jesús a la manera intelectual. Cuando he preguntado a algunas personas y le he dicho, ¿usted cree en Jesús? Las personas me han contestado, claro, Jesús existió. Oiga, fue un hombre excelente, fue un gran profeta, con grandes dogmas, con grandes valores, con grandes principios de moral y conducta. Sí, fue un hombre excelente. Pero saben, creen en Jesús, pero a la manera intelectual. Todo queda aquí y nada más. Todo queda aquí, con una información, pero nada más. Tenemos la tercera manera, y hay personas que creen en Jesucristo a la manera espiritual. A la manera espiritual es la fe puesta en Jesús. A la manera espiritual es tener fe en aquel que te puede salvar. Esto es, o le llamamos la fe salvadora. ¿Y qué es la fe salvadora? La fe salvadora no es otra cosa que la entrega total, sincera del pecador hacia el Señor Jesucristo, confiando en la promesa del Padre de justificar al pecador por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. En el versículo 25 encontramos lo siguiente. En el versículo 25. Les dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Déjenme decirles que Tomás dudaba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y siendo, mis amados hermanos, que el Señor conoce nuestra mente, conoce las intenciones de nuestro corazón, en el versículo 27 leemos lo siguiente. Luego Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Tomás hizo lo que el Señor le dijo, y él pudo ver ahí las pruebas de que era el Señor Jesús, que el que estaba delante era el Mesías, el Salvador. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Sabe por qué dijo esto Tomás? Porque él puso sus manos en la llaga del Señor Jesús. Porque Tomás puso sus manos ahí donde la lanza traspasó el costado del Señor Jesús. Puso sus manos en las manos del Señor y pudo ver ahí las huellas frescas, los huecos frescos de los clavos que habían perforado las manos del Señor Jesús. Y mi amigo, muchas veces somos como Tomás, ver para creer. Pero le digo a usted, en esta mañana, mi querido amigo, que usted puede depositar su entera confianza en Jesús, el Mesías, el Salvador. Yo sé que usted cree en Jesús, yo sé que usted cree en Dios, pero es necesario que usted crea sinceramente y que usted haga la voluntad de Dios. Perdón. Es necesario que crea firmemente usted
que Cristo Jesús murió en la cruz por sus pecados, que fue crucificado, que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó en gloria, en majestad, y hoy está sentado a la derecha del trono de Dios Padre, esperando que usted acepte el sacrificio que Él hizo por usted. Mi amado hermano, mi estimado amigo, pero a pesar que sabemos del tremendo sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, estamos diciendo, después haré esa decisión, hoy no. Pero saben, en el versículo 29, el Señor Jesús dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor Jesús, mi estimado amigo, espera que aunque usted no lo ha visto a Jesús, el Señor espera que usted le acepte como el único y suficiente Salvador de su vida. Mi amado hermano, usted y yo estamos en la encomienda que nos fue dada por el Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio. Mírenlo aquí a Tomás, confundido, no creía, era incrédulo que el Señor Jesús había resucitado. Como hoy en día hay muchas personas que no creen que Jesús resucitó, que no creen en la salvación que ofrece Jesús y dicen, es tan fácil, no lo creo. Pero usted y yo hemos sido comisionados por el Señor Jesús, como aquí en este pasaje el Señor comisionó a los discípulos a llevar el Evangelio, a llevar su palabra. La pregunta es, ¿usted está llevando el Evangelio a aquellos que en su mente y en su corazón han puesto ese refrán, ver para creer? El Señor Jesús espera que usted y yo seamos esos testigos que salimos, que predicamos, que hablamos. Es verdad, hoy no podemos salir y hablar, pero podemos tomar el teléfono y hablar del Evangelio a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestras familias. Podemos tomar el teléfono y por medio del teléfono discipular a esas personas que se han convertido. Podemos hacer, usted y yo, la obra de Dios. Mi amado hermano y hermana, les animo a hacer la obra de Dios, de predicar, de hacer llegar el mensaje de paz y salvación a los perdidos. Vamos a orar. Hoy es el tiempo de salvación. Mañana es una mentira. Mañana puedes estar muerto. Mañana puede estar usted en la condenación eterna. El diablo puede decirte, todavía tienes tiempo, aún eres joven. Pero mi amigo, recuerda que un día estaremos todos delante de Dios para dar cuenta de todos nuestros actos. Déjame decirte, mi amado amigo, el Señor te ama y está dispuesto a perdonarte y a darte vida eterna. Mi amigo, ¿por qué no pone su fe en Jesucristo? Sí, en esta mañana, usted, mi amigo, que me está viendo, usted, mi amiga, señor, señora, que me está viendo, que me está escuchando, ¿por qué en esta mañana no pone su fe en Jesucristo? Deje de ser incrédulo y pase a ser un creyente. Deje de ser incrédulo como Tomás y pase a ser un creyente. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe, mi amigo? Cuando el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿pensó en usted? Sí, pensó en usted y en usted. ¿No es esto algo maravilloso, mi amigo, mi amiga? El Señor está esperando
que usted tome esa decisión. ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesús? ¿Por qué no le recibes en esta mañana? ¿Por qué no doblegas tus rodillas y dices como Tomás, Señor mío y Dios mío, perdóname, sé mi Señor y mi Salvador? Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Padre Todopoderoso, por este mensaje. Oh Dios, te ruego que esta palabra llegue, Señor, a muchas personas, a nosotros mismos como pueblo tuyo, Señor, que nos anime a predicar el Evangelio, que podamos llevar tu palabra allá, a ese mundo donde existen muchos Tomás, Señor. Padre, bendice nuestras vidas, sigue guiando nuestras vidas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga, mis amados hermanos.